Hace unos días hice un reel de este mismo speed painting o proceso de pintado para mi Instagram, pero sentí la necesidad de hacer una versión más extendida para poder hablar más a profundidad del tema. Quise quitarle un poco lo poético y añadirle un poco más de realidad y contar cómo fue para mí de verdad vivir un duelo por una mascota que más que un perrito para mí era como un hijo y era un miembro más de la familia aquí en mi casa. Doggy, o como yo lo llamaba completo, Doggy Alberto Coco Skinner Gamboa Arévalo, sí, tiene 4 nombres y a mí me encantan los nombres largos. Nació un 30 de marzo del 2011. Lo compramos en una veterinaria cercana a mi casa. En una especie de vitrina grande habían 2 cachorritos poodle, una hembrita color champán que me ladraba mucho y un cachorrito negrito que solo buscaba acurrucarse para dormir en una esquinita. Al inicio yo quería llevarme a la hembrita, pero mi mamá me dijo no, porque mejor el machito, porque las hembritas se enamoran y los cuidados son más delicados. Entonces, en ese entonces yo no sabía absolutamente nada sobre adopción ni de lo importante que es adoptar en lugar de comprar. Y bajo ese contexto trajimos a Doggy a casa. En sus primeros meses y años de vida, Doggy era demasiado travieso, siempre rompía sandalias o zapatos. Mis padres y mis hermanos estaban ya perdiendo la paciencia, pero felizmente esa paciencia persistió. Cuando Doggy llegó a mi vida yo tenía 13 años y era una etapa en la que me sentía muy sola en casa. Mis hermanos mayores salían a estudiar y mis padres trabajaban todo el día. Yo me la pasaba sola acompañada únicamente por Doggy y para mí eso era divertido. Bueno, quitándole la parte de limpiar pipí y popó todo el tiempo. Cuando lo llevé a casa no tenía ningún conocimiento sobre cómo educar a un perrito ni sobre su alimentación. Ni siquiera sabía bien qué podía comer más allá de lo que veía en los comerciales de televisión, donde todos los perritos comían croquetas como si fuera la última Coca-Cola del desierto. Con ayuda de mi papá fuimos descubriendo qué alimentos podían favorecer su crecimiento y así fue como poco a poco descubrimos su amor infinito por el pollito. Podía comer pollo todo el año sin cansarse. Pasaron los años y yo entré a la universidad. Para mí fue todo un mundo ingresar a una carrera creativa durante esos años. Así que quien más cuidó a Doggy en ese tiempo fue mi hermano mayor. Él pasó a ser su principal cuidador durante mucho tiempo, en una etapa en la que yo no podía siquiera cuidar bien de mí misma. Yo en la etapa en la que estaba en la universidad pasé por muchísima ansiedad al punto de no poder conmigo. Por eso le estoy profundamente agradecida por todo lo que hizo por Doggy durante esos años de vida. A Doggy le encantaba salir a pasear, era su momento feliz. Generalmente lo sacábamos mi papá, mi hermano o yo porque éramos quienes más nos encargábamos de él en casa. Y como él era tan travieso, a veces sin darnos cuenta, cuando abríamos la puerta, él se salía solo. Gracias a Dios nunca le pasó nada grave. Salía a hacer sus necesidades, conocía el barrio y sabía cómo regresar a casa. Pero no del todo. Ahora me arrepiento de haber hecho eso, ¿sabes? Pero llegó incluso a perderse en una ocasión. Pero esa es otra historia. Pasaron los años y en este 2025 Doggy cumplió 14 años. Ya tenía todo su pelaje canosito, especialmente en sus bigotitos y sus cejas. Al ser un perrito geronto, desde hacía tiempo necesitaba cuidados especiales, y estaba en ello. Dietas blandas, ejercicio moderado, baños medicados y más. Todo comenzó en marzo, una mañana como cualquier otra. Lo llevé a pasear temprano y luego me puse a trabajar. Cuando le serví su desayuno, Doggy no quiso comer, lo cual se me hizo muy raro porque él siempre había tenido buen apetito. Le insistí un poco y apenas si comió. Decidí llevarlo al veterinario porque realmente era algo muy raro en él. Ahí le hicieron varias evaluaciones y al inicio solo le recetaron inyecciones con corticoides para poder aliviar el dolor, principalmente en el hígado que parecía estar afectado. Recuerdo muy bien esos días porque coincidieron con mi cumpleaños.
Aún no me pagaban en mi trabajo y me sentía muy triste porque no tenía dinero ni siquiera para poder comprar una torta. Apenas podía pagar de a pocos los tratamientos y análisis de Doggy. Me sentía de verdad profundamente desesperada. Eran análisis de sangre, inyecciones, ecografías y uno tras otro, que llegué a un punto en el que publiqué en mi Instagram comisiones o retratos personalizados a menos de la mitad del precio que normalmente cobro, todo con tal de conseguir dinero para poder seguir pagando su tratamiento. Doggy felizmente se encontraba estable, podía pararse, podía comer por sí mismo, podía salir a pasear. Las inyecciones, los jarabes, las gotitas y las croquetas con paté medicado ayudaban muchísimo a verlo estable. Pero todo era muy costoso para mí, me la pasaba trabajando día y noche, todos los días, con mucho esfuerzo, pero muy poco dinero, solo para poder salvarlo, o al menos para que no pasara dolor. Verlo sin dolor me daba un poco más de calma. Los doctores me explicaban que por su edad avanzada era común que perritos como Doggy desarrollaran problemas en los riñones, el hígado y otros órganos. Así que empecé a buscar opciones de comida que fueran favorables para él, que también le provocaran ganas de comer. Y más que todo porque seguir pagando la receta que me daban era ya para mí insostenible. Meses después, Doggy comenzó con una tos ligera. Al inicio yo pensé que solo era tos, así que lo llevamos a otro veterinario, donde le hicieron más análisis y placas, y ahí nos dijeron que tenía el corazón agrandado. La doctora explicó que los perritos de su raza suelen padecer este tipo de problemas, y es que el corazón al agrandarse estaba obstruyendo la tráquea y dificultando su respiración. Por eso tosía. No era un problema pulmonar como tal, ya que en las ecografías no había presencia de líquido en los pulmones. Nos recomendaron llevarlo a un cardiólogo, pero yo no contaba con los recursos para poder hacerlo. En ese punto me sentía muy juzgada, pero ¿qué podía hacer yo? Yo daba todo lo que estaba a mi alcance y aún así solo veía marchitarse. Yo daba todo lo que estaba en mi alcance y aún así solo lo veía marchitarse poco a poco. Desde marzo, cuando le detectaron los problemas hepáticos, sentía que vivía un luto anticipado. Sus diagnósticos no eran favorables y siempre se resaltaba su edad avanzada. Poco a poco empecé a hacerme la idea de que su final se acercaba. Fue muy doloroso, la verdad. Pasaron los meses y Doggy ya no podía mantenerse mucho tiempo de pie cuando salía a pasear. Cuando hacía pipí y quería rasgar el piso, se caía de la fuerza que estaba haciendo. Fue para mí doloroso ver eso. Él siempre hacía sus necesidades afuera de casa, pero empezó a perder el control de sus esfínteres y tuve que recurrir a los pañales, que fue añadir otro costo fijo a mis presupuestos para poder cuidar de Doggy. Además, desde abril aproximadamente, una mañana Doggy se desmayó de repente, temblaba, se tumbaba al piso y se quedaba medio inmóvil. A veces se hacía pipí estando echado. La doctora nos explicó que eran fallos neuronales propios de su edad y que al haber tenido varios episodios, que en total fueron como 4, en alguno de ellos podría fallecer. Llegó noviembre y mi preocupación aumentó. Doggy ya no emitía ni siquiera sonidos, no ladraba, no lloraba, no emitía sonido alguno. Solo respiraba a duras penas. Y durante el día solo estaba o despierto o dormido. No podía mantenerse de pie por mucho tiempo. No podía subir y bajar escaleras tan fácilmente. Era muy difícil para él porque temblaba demasiado. Le hicimos a la doctora una pregunta que a mí me carcomía por dentro y era si Doggy era apto para la eutanasia, considerando todo su historial. La respuesta fue muy dura, la verdad, no lo niego, sin mucho tacto. Nos dijo a mi papá y a mí que la historia hubiera sido distinta si lo hubiéramos llevado antes al cardiólogo.
Para mí esas palabras se sintieron como un balazo, te juro. Me sentí horrible, me sentí culpable, aunque sabía que había hecho todo lo que estaba en mis manos para poder salvarlo, para poder cuidarlo, para poder tenerlo conmigo vivo. Luego de revisarlo físicamente, confirmó que sí era candidato para la eutanasia. Doggy ya no tenía color en las encías, apenas se podía mantener de pie, tenía líquido libre en el abdomen, a pesar que su cinturita eran huesitos, por más que comía bien. El procedimiento constaba de 3 inyectables, una premedicación o sedación, la eutanasia y una inyección posterior. Nos explicó que por su edad era muy probable que Doggy falleciera durante la premedicación y así fue. Aún así, agendamos una cita para el miércoles 19 de noviembre. No lo voy a olvidar, esa fecha nunca lo voy a olvidar. Eso me dio 4 días para poder despedirme de él. No solo yo, sino también mi familia y amigos cercanos que queríamos mucho a Doggy. Al día siguiente de toda esta cita médica, decidí hacerle como una especie de homenaje un poco improvisado para Doggy. Le preparé una tortita especial que tenía pechuga de pollo, camote, avena. Ahora que narro esto, me da un poco de nostalgia porque extraño hacer esas recetas para perritos que no llevaban condimentos, que era un poco fácil de cocinar, la verdad, no lo niego. Y yo que no soy MasterChef tampoco, extraño hacer esas recetas. Le puse su trajecito de Navidad, decoramos la casa para iniciar la temporada navideña, le cantamos feliz cumpleaños, aunque estuviera atrasado. Y luego mi mamá oró por él. Nunca olvidaré sus palabras. Mi mamá, que al inicio no era amante de los animales, dijo algo muy cierto. Dijo: Dios, rogamos por la vida de Doggy, un animalito que más que una mascota es uno más en esta casa. Te lo dice una persona a la que no le gustaban los animales, pero que aprendió a amar a Doggy. En ese momento yo sentí que, aunque para muchos solo fuera un perro, su alma trascendía. Mi novio estuvo conmigo esos días y eso fue un alivio enorme para mí. Nos tomamos fotitos con Doggy, compartimos anécdotas en la mesa, lloramos juntos. Fue un momento de amor y de despedida. Llegó el 19 de noviembre al mediodía y le corté unos mechoncitos de pelo para guardarlos como recuerdo. Después de almorzar, lo llevé al veterinario. Nadie más pudo acompañarme. Solo fuimos mi novio y yo. Tuve que armarme de valor y afrontar la situación. En la veterinaria estaba ya todo listo. Subí a Doggy a la mesa. Él tenía mucho miedo al intentar ponerle la inyección, movía su hocico para evitarlo, así que con mis brazos cubrí su carita para que no pudiera obstruirlo. Y tras la primera inyección, estando en mis brazos, Doggy dejó de moverse poco a poco. Se desvaneció. La doctora revisó con el estetoscopio y confirmó su fallecimiento. Cuando la doctora salió a buscar algo para cubrirlo, me quedé sola con él. Y yo lloré horrible, lloré desconsoladamente pidiéndole perdón. Me sentía tan culpable, preguntándome si merecía algo mejor él, o sea que si Doggy merecía algo mejor en vida. Creo que pedir perdón es un acto hermoso, rompe tu ego y reconcilia tu alma. Doggy tuvo un pequeño espasmo después de fallecer, algo que la doctora nos había explicado que podía ocurrir, y luego coordiné su cremación, que sería una cremación virtual en la que mediante una videollamada
me podrían permitir despedirme con última vez. Aunque quise despedirme de manera presencial, mi papá me aconsejó que no lo hiciera por mi propio bien. Yo hasta este punto me sentía de verdad que ya tan machacada de tantas emociones que ir a la despedida presencial iba a ser únicamente un aplastar a mi corazón. Salí del veterinario esa tarde en shock. Me quedé media hora sin poder emitir sonido alguno, ni siquiera podía parpadear. Mi novio estuvo conmigo todo el tiempo y gracias a él pude regresar a casa bien. La cremación fue al día siguiente y la verdad que tampoco fue una experiencia del todo grata por los cambios constantes de horario que quería hacer el crematorio, pero finalmente se realizó. Atendí la videollamada desde mi casa. Doggy estaba echadito, rodeado de flores en una mesita y parecía como si estuviera dormido. Días después, mi papá fue a recoger la urna. Cuando llegué a casa, ahí estaba Doggy en la sala, observándolo todo. Desde entonces, mi rutina ha cambiado por completo. Ya no calculo mis tiempos para sacar a pasearlo. Ya no calculo mis tiempos para comprar su comida, prepararla, comprar pañales, comprar bolsitas para recoger popó. Me he vuelto un poco más ermitaña de lo que era. Pero agradezco mucho a mis amistades que me han ayudado a salir y a que me dé el aire, como dice mi mamá. Ahora últimamente a todo plan que me salga, por más que no tenga recursos, digo voy. Quiero que me dé un poco el aire, quiero distraerme un poco de tanto. No ha sido un proceso lineal, sinceramente. Ha tenido noches de culpa y de tristeza muy profunda en las cuales no he podido ni respirar, pero también mucha contención. Mi mejor amiga, que es como una hermana más para mí, me ha acompañado incluso en la distancia y se lo agradezco muchísimo. Sigo aprendiendo cómo es una vida sin Doggy. Por ahora no quiero tener otra mascota, no me veo por ahora teniendo una nueva mascotita, siendo perro, gato, conejo, lo que sea, no quiero. Siento que su lugar es irreemplazable. Y este video para mí es terapéutico. Y si te ves tú reflejado o reflejada en mi historia, déjame decirte que te entiendo. Y decir adiós a una mascota duele muchísimo. Sobre todo si vivió tantos años de vida contigo, así como Doggy vivió 14 años de vida conmigo. Me vio evolucionar de la adolescencia a la adultez. Y en todo ese momento siempre le estuvo conmigo. A ti te digo que si ves esto en ti, apóyate de quienes más amas. Llora si lo necesitas. No invalides tus emociones, no reprimas ese llanto, porque se puede convertir en un dolor físico. Te recomiendo mucho que vivas desde el amor y desde el agradecimiento, que para mí me ha servido muchísimo en poder afrontar este luto o duelo. Sanar es un proceso, hacerlo desde el amor es hermoso. Un abrazo.